Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 21 de febrero, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La ONU y el gobierno se recriminan recíprocamente. La ONU dice que el gobierno tiene la culpa en los atrasos de las zonas veredales, en la falta de un inventario del armamento, en la falta de una lista de las personas que se están desmovilizando, en todo. El gobierno le dice que la culpa es de la ONU, porque la ONU era el encargado de delimitar las zonas de concentración y era el encargado de la cosa de las armas. Lo cierto es que ya se han vencido varios de los plazos que estaban fijados para temas fundamentales como ese, como el inventario de las armas, como la destrucción de las armas inestables que llaman, para varias cosas se vencieron los plazos. Entonces, el delegado de la ONU dice que hay que recalendizar. Si será argentino el señor que escribió eso y que se inventó que de la palabra calendario puede salir la palabra recalendarizar. Bueno, pero en fin, cualquier cosa vale en medio de esta varaunda. Imagínense si uno esperará a que hablen castellano. Lo cierto pues es que no se sabe quién tiene la culpa. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, y ahí estamos exactamente en lo mismo. Parece que Perfetti, el DANE, está listo para poner a crecer la economía el 2% en el 2016. ¡Qué avance, qué logro! Hoy hablaremos con el doctor Oscar Iván Zuluaga sobre ese tema y sobre Colombia repunta, que el ministro de Hacienda, según dice la columnista Paola Ochoa, tuvo una traición de subconsciente y la llamó Colombia reputa. Y ella escribió una columna que le recomendamos a todos, diciendo que es así y que Colombia es una reputa que se vende por nada al mejor postor. El fallo absolutorio de Laura Moreno y Jessy Quintero, esto deja en claro pues una cosa lamentable, y es que en Colombia no hay administración de justicia, porque la conclusión es que a este joven Colmenares alguien lo mató. Como alguna vez quisieron decir, él se había suicidado o se había muerto por accidente tirándose a un caño. Eso definitivamente no es verdad. A él lo mataron. Ahí hubo un homicidio. Y resulta que las personas que debían saber quién lo mató, porque fueron las que estuvieron con él hasta el último momento antes de su muerte, esas quedan absueltas, pero no queda condenado nadie, y llevamos 6 años en esto, de manera que lo mataron, solamente que no lo mató nadie. Esa es la justicia colombiana, señores, para que nos vamos enterando. Andrés Cardona, de una compañía de ingeniería que se llama ACC, es el tercer detenido en caso Odebrecht, pero esta vez no es por las coimas en la Ruta del Sol 2 y en la carretera Ocaña-Gamarra, sino por las pilatunas en el acueducto de Bogotá. Aquí también hubo coimas, aquí también hubo porquería. Seguramente terminen lo que terminen todo, terminen nada. Y a propósito, ¿qué hay de aquello?
¿Qué hay de aquello? Al fin, Otto Bula, ¿a quién le entregó la plata? Como decía el profesor Moisés Wasserman, dígame qué interés tenía Odebrecht en darle la plata a un señor Giraldo, que no es nadie y que no representa a nadie y que no significa nada. ¿Esto cómo es? Es que lo creen a uno un niño de pecho. El fiscal general de la Nación está en mora de decirnos cosas más serias que la carta que nos mandó. Hay un excelente artículo en El Tiempo hoy que dice que Otto Bula sí tiene quien le escriba. Esa carta no es de él. Eso no es de él, esa se la dictaron. A ver cómo se libraba el doctor Santos de que su campaña, directamente o a través de la Fundación Buen Gobierno, que es una fundación que necesitamos conocer a fondo. Doctor Santos, si usted quiere que le creamos el cuento de su lucha contra la corrupción, muestre las cuentas de la Fundación Buen Gobierno, pero muéstrelas bien mostradas, a fondo, las queremos conocer. Violentas manifestaciones contra Trump en Nueva York. Aquí nadie sabe quién pone las bombas. Van 5 bombas en un ratico en Bogotá y nadie sabe quién las pone. El ministro de Defensa dice que él cree saber y que es el ELN, el mismo con el que su gobierno está sentado a la mesa. De manera que estos del ELN, que tienen secuestrado a un hombre que se les va a morir, los hijos de este señor se están ofreciendo en canje. El ELN es especialista en canje. Ya lo demostraron en el departamento del Chocó, lo pueden demostrar ahora en cualquier otra parte. Y es con esos bandidos con los que vamos a hablar de la paz y del futuro de Colombia. Ahora, entre el señor Gavino y Juan Camilo Restrepo, nos van a decir cómo es el futuro, porque ya las FARC lo dijeron en un acuerdo que no existe. Repetimos, el acuerdo con las FARC no existe, porque el pueblo colombiano dijo no, lo rechazó, y no hay nadie que pueda sustituir al gobierno, al pueblo colombiano, al pueblo soberano de Colombia en esa tarea. Nadie, ni los que se reputan representantes del no, ni el gobierno, ni el Congreso, nadie, el pueblo soberano. Ese acuerdo no existe. Y a ese acuerdo no hay que cambiarle unas cositas. No, ese acuerdo es maldito desde la primera hasta la última página. Es intrínsecamente perverso, para que nos vamos entendiendo. Cortes de energía en la costa atlántica. Pero tranquilos, costeños, tranquilos, que ahora serán cortes concertados. Desde que sean concertados no hay problema, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo los van a concertar? Vaya uno a saber. Con la comunidad, ¿cuándo quiere que le corten la luz? ¿A las 8 de la mañana, a las 10, a las 4 de la tarde o a las 7 de la noche? ¿Cuándo quieren que les cortemos la luz? La costa atlántica no sirve sino para que se roben allá los votos. Después, todos olvidan a la costa atlántica, especialmente el presidente Santos. Lo de Electricaribe es un caso dramático. Santa Marta es peor. A ver, ministro Henao, si tiene usted coraje, valor de ir ahora a Santa Marta, a ver en qué pararon sus famosos pozos con los que usted iba a arreglar el tema del agua en Santa Marta. Ya no solamente es la cuestión del agua, sino que es la cuestión de la luz y del alcantarillado. De manera que tiemblen si no llueve, porque no hay agua, y tiemblen si llueve, porque el alcantarillado no puede, porque se juntan las aguas del alcantarillado con las aguas lluvias, y todo eso se desborda por las calles de Santa Marta y va a parar al paraíso del Rodadero para que uno se bañe tranquilo en las aguas del mar Atlántico. Human Rights Watch protesta por ley de amnistía. Con 5 años se pagan los delitos más atroces. Claro, eso fue lo que hicieron en la ley de amnistía. Los delitos más atroces, delitos de lesa humanidad,
quedaron pagos con 5 años de cárcel. Todos los bandidos de las FARC, que ya llevaban 5 años, aún los acusados o condenados por delitos atroces, quedan en libertad. A los que peor les va, les van a exigir que se vayan a las zonas de concentración, para que los visite el presidente Santos con tutina y les den sancocho de gallina y los tengan como unos reyes, cuidados por unos de la ONU que no son sus vigilantes sino sus cómplices. De manera que eso es a los que peor les va, a los peores asesinos que ha parido la humanidad en muchos años. Viene el Carnaval de Barranquilla. Este es un tema que tendremos que tratar muy a fondo, porque es una institución muy interesante que tiene su más alta expresión en la ciudad de Barranquilla. En Ecuador, los resultados se verán en 3 días. Se robaron esas elecciones en el Ecuador, aquí entre nos. Se las robaron, lo van a cuadrar todo para que Lenín Moreno pase el 40% de los votos y para que Lasso esté a más de 10 puntos porcentuales por debajo y con eso queda elegido en la primera vuelta. No necesita la mayoría absoluta, sino que existe esta regla, una regla bien extraña, pero a la que se acomodó perfectamente el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. El Batallón San Mateo en Pereira es un lugar que la ciudad tiene que proteger, que la ciudad tiene que defender. Es su pulmón natural, es su parque obvio. La ciudad tiene que defender el Batallón San Mateo. Lo van a convertir en una selva de concreto para negocio de unos cuantos constructores, y dicen que el primer interesado, directa o indirectamente, es el hermano del presidente César Gaviria. De manera que a Pereira le van a hacer ese daño, le van a acabar con lo que es su pulmón natural, su parque, que debe ser orgullo de la ciudad matecaña, para convertirlo en una oprobiosa selva de concreto. Dicen que ahí caben 8.000 viviendas, ya quedaron construidas. Claro, el mejor lugar de Pereira. Lo que Pereira necesita para su expansión, para su solaz, para su equilibrio social, lo van a convertir en una selva de concreto. Todo sea por el negocio del hermano de César Gaviria. En Venezuela venden comida regalada por México como ayuda humanitaria. Venezuela, ¿cómo nos dueles, Venezuela? ¿Cómo nos dueles? Es imposible que ese país haya llegado hasta los límites de degradación en los que lo tienen sumergido unos matones, porque Venezuela es víctima de unos matones. No tienen la razón, no tienen la justicia de su lado, no han hecho nada por el pueblo, tienen las armas, y tienen las armas para usarlas sin piedad, sin compasión, y el pueblo de Venezuela muere de necesidad, de hambre, de angustia, de dolor, de inseguridad, pero nadie acude en su defensa, nadie, especialmente este vecino que somos nosotros, que somos sangre de su sangre, que somos el mismo pueblo. Nosotros no, porque como somos el nuevo mejor amigo de ese sátrapa iracundo, de ese Nicolás Maduro, de ese payaso que tiene la bota puesto sobre la yugular de los venezolanos. ¡Qué horror! ¿Y qué tal esto? México regala comida como ayuda humanitaria, el gobierno venezolano la recibe y le vende la comida a los venezolanos. ¡Qué horror! Marine Le Pen va adelante en las encuestas para la próxima elección presidencial francesa. Marine Le Pen es la hija de Monsieur Le Pen, el hombre de ultraderecha,
Y Marine ha seguido los pasos de su padre. Es una mujer muy inteligente, es una mujer muy capaz, con una visión de ultraderecha. Y entonces, lucha total contra la migración, una posición nacionalista a ultranza, sacada de los moldes de los nacionalismos de la primera mitad del siglo XX. Marine Le Pen va adelante. Segundo lugar, François Fillon, el hombre de la derecha que lamentablemente está enredado con unos cuentos, unos contratos de la señora y de los hijos, y ha perdido por eso gran significación en el electorado potencial de los franceses. En tercer lugar, por allá muy lejos, el Partido Socialista. Está perdido. Los socialistas hicieron la humorada de poner disque a un hombre común y corriente como presidente, a un François Hollande, y entonces ahí tienen lo que se ganaron y lo que se merece. Los Estados Unidos le da a Europa y a Canadá como plazo final este año 2017 para que revisen a fondo su participación en la OTAN. Es que la OTAN es muy cómoda. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a eso obedecen sus siglas, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar el Comintern, es decir, la organización de los países socialistas que se querían tomar a Europa, para defenderla precisamente. La defensa de Europa es lo fundamental. Pero la plata la ponen los Estados Unidos. El señor Trump tiene razón. Yo sigo apoyando la OTAN, estoy con la OTAN, no me voy a salir de la OTAN, pero los países de Europa tienen que hacer un esfuerzo. Y Canadá tiene que hacer un esfuerzo. Esto no es con literatura, esto es con plata, y con hombres, y con medios. Vamos a defender la civilización occidental, pero la plata la ponemos entre todos, no solamente los Estados Unidos. Gran Bretaña no vetará la visita de Trump y el saludo a la reina Isabel, a pesar de un documento que circuló pidiéndole al Congreso, o a la Cámara de los Lores tal vez, que tome esa decisión de no invitar al señor Trump y de que no se reúna con la reina Isabel. Consiguieron 1.800.000 firmas, pero la decisión de la señora Theresa May es que sí invita al señor Trump y que sí se saludará con la reina Isabel. Duterte, saben ustedes, es el hombre de las Filipinas que ha hecho pues unas manifestaciones muy especiales. Ahora parece que era el cerebro de unas bandas criminales o escuadrones de la muerte que asesinaban a la gente desechable, pongámosla muy entre comillas, en Davao, en el sur de las Filipinas. Lo dice Arturo Las Cañas, quien fue su hombre de confianza. Y hoy en la historia vamos a recordar a los reyes de la antigua Roma, especialmente al cuarto de ellos. ¿Quién era? Un hombre benemérito, tranquilo, hizo grandes cosas por Roma. Otros reyes fueron famosos por su belicosidad, por sus excesos, por su manera de ser violenta. Este lo fue todo por la justicia y por la fortaleza cuando ella fue necesaria. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 21 de febrero del año 17, son las 6:27 de la mañana. Mientras nos olvidamos que las otras bombas fueron panfletarias. 5 bombas. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, informó este lunes 20 de febrero que la investigación sobre los atentados con explosivos en Bogotá avanza por buen camino. Dijo el indefenso ministro que el atentado iba dirigido exclusivamente a los policías que adelantaban una revista en el sector de la Macarena y que pretendían garantizar la seguridad en la Plaza de Toros, la Santa María.
Según Villegas, ya se tienen indicios del sospechoso y se le sigue la pista. Cámaras de seguridad captaron al responsable del explosivo. Abro comillas. ¿Qué tiene que ver este atentado con las bombas panfletarias de hace unas semanas? La hipótesis que se abre paso se aproxima a los helenos. Doctor Londoño, mientras unos humildes policías pierden sus ojos y oídos, en el Ecuador se reúnen con ojos abiertos y oídos despiertos los criminales con los voceros del gobierno, del sátrapa. ¡Qué ironía! Y con esos bandidos. No nos crean, doctor Londoño, no nos crean. ¡Ay, María! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Parece que hay uno de estos muchachos policías que queda definitivamente ciego. Sí, señor. Hay otros que pierden un ojo, 4 estaban en cirugía ayer, 3 en cuidados intensivos. Pero pues eso no importa, no ve que no son sino policías. ¿Cómo le parece? No son sino policías. No hay derecho. Entonces no vale la pena. Sí. Por eso se puede hacer la reunión con estos próceres del ELN para que nos dicten cómo va a ser el futuro de Colombia, para que rescaten moralmente la República, para que nos digan cuál debe ser la estructura económica y social del país. Eso es lo que nos están haciendo. Sí, señor. Eso ya no lo hicieron con las FARC. Uno no sabe qué son peores, si las FARC o estos bandidos. Si las FARC tienen el pueblito del Chocó que le quemaron la iglesia, ¿lo recuerda usted? Sí, siempre, por Dios. Bueno. Por Dios. Por Dios, cuando el general Montoya lloraba. Bueno, muy bien. Entonces, el ELN tiene el otro pueblito al que le prendieron candela y lo quemaron. En Machuca. Entonces, en Machuca, sí señor, en Machuca. Claro. Entonces, ¿cuáles son peores? Ahí no hay peores. Sí, no nos crean tan... Se la van de la mano. Y esos son los que nos están dictando cómo va a ser el futuro de Colombia. Las 310 páginas del acuerdo final con las FARC, el pueblo colombiano rechazó en un acto democrático heroico que no puede ser desconocido por nadie, tiene un contenido miserable por la fuente de donde proviene, porque proviene de las FARC y proviene de un gobierno que se le entregó a las FARC. Qué asco. Empeñado como está en que el país quede en manos de este famoso comunismo del siglo XXI. Ave María, por Dios. Muy bien, el comunismo. Ahora lo llaman socialismo del siglo XXI. Es el comunismo. Como hoy estamos en un aniversario del manifiesto comunista de Marx y de Engels, vamos a aprovechar nuestro segmento de cultura para recordar qué fue ese manifiesto y cuáles son sus elementos esenciales, porque a la gente se le olvida. A la gente se le olvida qué es el comunismo, o simplemente no lo quiere creer, o no se ha tomado el trabajo de leer ni siquiera el manifiesto comunista, donde ahí está toda la doctrina condensada. Sí. Marx tuvo la bondad de resumirlo todo en esas pocas páginas que contiene el manifiesto. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Según datos de la Superfinanciera, los préstamos para consumo, tarjetas de crédito y libre inversión son los que los colombianos más estarían dejando de pagar. La mora en este tipo de productos está creciendo en un 19,8%, mientras que la colocación de nuevos créditos solo crece un 7% al año. Por otra parte, la cartera comercial registró una disminución de 1,51%, lo que indica que la demanda por parte de las empresas viene cayendo. Algunos analistas, doctor Londoño, sugieren que esto se desprende de la pobre confianza que hoy genera la economía colombiana.
Por otra parte, el gobierno nacional anunció ayer que está listo el decreto que compromete recursos para la construcción de al menos 3.000 kilómetros de vías terciarias. En palabras del presidente Santos, doctor Londoño, abro comillas, estamos lanzando la iniciativa de construir por lo menos 3.000 kilómetros de vías terciarias en 15 departamentos cerca de las zonas veredales de normalización y transición, de aquí hasta el final del gobierno. Vamos a comenzar con el plan 51 por 50 y vamos a tener un remanente para los recursos que vamos a aprobar a través de una reforma constitucional, cierro comillas. El gobierno hará uso de los excedentes de regalías y asumirá entonces una de las funciones que tenían hasta ahora los municipios, que era la construcción y mantenimiento de vías terciarias. Doctor Londoño, ¿cómo hará el gobierno para asumir las vías terciarias en zonas afectadas por la violencia y no en todos los municipios del país? Mientras Santos y su ministro de Hacienda anuncian todos los días nuevas inversiones en las zonas donde se concentran las FARC, el DANE informa que la variación mensual del índice de costos al transporte de carga por carretera fue de 2,09% en el mes de enero, mientras que en enero del año 2016 habría sido de 1,41%. En caso de aprobarse finalmente la propuesta que se está concertando entre los ministros de Minas y Hacienda con los alcaldes y gobernadores para evitar perder los recursos que genera la sobretasa a la gasolina, los costos del transporte en Colombia podrían dispararse. Todo esto sin contar la parálisis en la que se encuentran importantes proyectos de infraestructura como el túnel de la línea y la Ruta del Sol Sector 2, proyectos que sin duda hubieran mejorado los indicadores de competitividad. Doctor Londoño, vamos muy bien. Prosperidad para todos. Usted me hizo una pregunta y yo se la contesto con mucho gusto. Usted preguntó ¿cómo es posible? A ver, ¿me la repite? ¿Cómo hará el gobierno para asumir las... Ya. Le digo que es que está obligado por el acuerdo final que suscribió con las FARC. En ese acuerdo, de manera irresponsable, como lo dijimos en la hora de la verdad varias veces, ese irresponsable que es el doctor de la calle y el más irresponsable que es Juan Manuel Santos, aprobó que las vías terciarias pasaran a ser del cuidado de la nación. Y usted lo preguntó muy bien. ¿En qué municipio van a construir carretera y en cuáles no? Entonces ahora le van a construir carreteras a las FARC, porque pues ese es el compromiso. Darles carreteras para que decirle a los campesinos, mire, esto es obra nuestra, este es regalo nuestro, y entonces tienen que votar por nosotros, porque aquí les llegaron las carreteras que no les habían llegado nunca en la historia. Gracias a nosotros aquí están las carreteras. Muy bien. ¿Y el resto del país? ¿Los demás municipios de Colombia se van a tragar eso? ¿Se van a aguantar eso? ¿Van a designar parte de su presupuesto para hacer lo que les está haciendo el gobierno a otros gratis? Eso es un problema que no tiene solución, como tantos que no tienen solución en el famoso acuerdo final. Santos dice que está obligado en ese acuerdo final. El pueblo colombiano no está obligado, porque el pueblo colombiano rechazó ese esperpento. Y que no se olvide. Tata Castro. Doctor Londoño, y a todos los oyentes, muy buenos días. Los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones terminan esta semana con 2 colombianos presentes. Manchester City, Mónaco, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, hoy a las 2:45, y mañana Porto, Juventus y Sevilla, Leicester. Hablando del Mónaco, que está hoy de visitante, el equipo de Falcao García está viviendo la mejor temporada de los últimos 20 años. Son líderes en la Liga de Francia por encima nada más ni nada menos que del Paris Saint-Germain, y además están anotando 3 goles por partido y llevan 11 encuentros sin conocer la derrota. Falcao parece haber recuperado su forma física. Lleva 22 goles en 27 partidos y espera superar los octavos de la Liga de Campeones, pues en la campaña 2009-2010 quedó eliminado con el Porto de Portugal en esa instancia cuando perdió 6-2 en la serie con el Arsenal.
única vez que estuvo el colombiano en la Champions. Su equipo se enfrenta a un conjunto con grandes jugadores y un técnico ganador como es el español Josep Guardiola. Además llevan 9 partidos invictos en esta competición. Jugarán en Manchester hoy a las 2:45 de la tarde, una ciudad que no le trae muy buenos recuerdos al colombiano cuando hizo parte del United. Buena oportunidad para que el Tigre borre ese pasado en Inglaterra. A la misma hora hoy el Atlético del argentino Diego Simeone visita el Leverkusen alemán. Hace 2 años en esta misma fase se enfrentaron y tuvieron que definir la serie desde el punto de penalti. El equipo español ganó 3-2. Ambos equipos han tenido altibajos en las respectivas ligas de sus países. Mañana será el turno para el otro colombiano en acción, Juan Guillermo Cuadrado. Su equipo de visitantes se enfrenta al Porto a las 2:45. 2 de los mejores porteros de la historia se enfrentarán en este encuentro, Iker Casillas y Buffon. La Juve lleva 6 partidos consecutivos ganando y con Buffon en el arco es favorito para clasificarse a los cuartos de final. El guardameta de 39 años solo ha recibido 2 tantos en los 6 partidos de la fase de grupos. Y a la misma hora mañana el Sevilla recibe en su casa al campeón de Inglaterra de la temporada pasada, el Leicester. El equipo español muy bien desde que está en manos del argentino Jorge Sampaoli y es tercero en la Liga Española. No es el caso del Leicester, ocupa las últimas posiciones de la Premier y está en peligro de descender después de ser campeón. Fútbol de muy buen nivel hoy y mañana con 2 colombianos presentes, doctor Londoño. Esperemos que se luzcan nuestros compatriotas y esperemos que Falcao definitivamente esté de regreso al gran nivel que tuvo antes de esa desgraciada lesión que cortó su carrera de modo tan abrupto. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer fue otro de esos días históricos para el presidente Juan Manuel Santos y su esposa, Tutina, que acompañados del general del posconflicto, Javier Flores, la ministra del Trabajo, Clara López, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, visitaron la zona veredal de La Carmelita, en el departamento de Putumayo, donde fueron recibidos por el narcoguerrillero de las FARC, alias Iván Márquez. Santos, durante su visita a la zona veredal, se tomó fotos con la guerrillerada y con su esposa. Sonrientes recorrieron la zona para constatar que todo estuviera a punto para anunciar a toda Colombia que empezaría el proceso del desarme que, debo aclarar, debió iniciarse desde diciembre pasado y al final del mes de enero se debió destruir lo que se llama el armamento inestable, que se refiere a tatucos, granadas, cilindros bomba y demás armas no convencionales que han usado las FARC en el ataque terrorista contra Colombia y que son prohibidas por el derecho internacional humanitario. Santos, que no puede dejar pasar una cámara o grabadora de periodista para entregar declaraciones, concedió una entrevista a la narcoguerrilla de las FARC y su canal en YouTube, Noticias Nueva Colombia, donde anunció que la movilización ya se había cumplido y que se cumplirá con todo lo acordado en La Habana. Al final de la entrevista, al ser consultado sobre qué pensaba de los guerrilleros que encontró en la zona veredal del Putumayo, el primer mandatario dijo que fue una visita normal, porque todos son seres humanos e hijos de la misma nación. Pero yo le agregaría lo siguiente, señor presidente: ellos también son narcotraficantes, violadores de niños, terroristas, que se toman poblaciones y secuestradores, entre otras tantas cosas. Santos, en su visita a las FARC en el Putumayo, como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Habría que ver a qué distancia está ese resguardo de estos bandidos, los que están allá en el Putumayo, de las grandes, gigantescas, inmensas plantaciones de coca que hay en el Putumayo. Al Putumayo lo dejamos en la época del presidente Uribe en el año 2003 sin una mata de coca. Esa fue una promesa que hicimos y la cumplimos. Con la Policía Nacional cumpliendo una heroica tarea, con la Brigada Antinarcóticos del Ejército Nacional, con todos los medios a nuestra disposición, dejamos el Putumayo sin una mata de coca. Hoy es un mar de coca, porque Colombia es un mar de coca. Ha sido siempre el primer productor de coca. Les quiero recordar que no, que había perdido ese deshonroso lugar con Bolivia cuando estábamos en 40.000 hectáreas de superficie sembrada de coca.
y lo volvimos a recuperar con creces. Estamos en 200.000 hectáreas sembradas de coca y en una producción de más de 1.000 toneladas métricas de cocaína al año. Eso es sencillamente una locura, una locura. Pues bien, entonces está Santos visitando a sus amigos de las FARC, porque son sus amigos. Usted, Demar, recuerde la famosa novela de Goethe, Las afinidades electivas. Bueno, Goethe lo dijo y lo demostró de una manera bellísima en una de sus novelas cumbres, lo que aquí el pueblo dice de una manera mucho más simple y acaso más diciente: los semejantes se juntan para rascarse. Muy bien, estas son las noticias de la mañana.